Ahí se ve cuando está grabando y seguimos. Ahora. Ahí va. A ver lo que puso Lucía en el chat. Sí, es esa la edición de medieval que decía. Bueno, después léanlo, está buenísimo. El artículo ese. Entonces decíamos, si bien hay una primer condena a, al travestismo, Bullock va a decir que era más aceptable que una mujer se masculinizara a que un hombre se feminizara, porque había una concepción general de lo que era ser mujer que la consideraba inferior en el sentido de la racionalidad, sujeta a el hombre y a su dominio en cuanto a ser más racional, más cercano a Bueno, Cristo. Acá vale la aclaración, ¿no? De que estamos hablando de una cultura patriarcal. Entonces no nos vamos a librar de los argumentos patriarcales cuando hablemos de travestismo en el medioevo. Lo que vamos a encontrar es una complejidad bastante grande y un espacio de movimiento entre las categorías, pero no, digo, no esperemos la sociedad sin géneros ni clases cuando hablamos de inicios del cristianismo. Bueno, sin clases con otra forma totalmente distinta, ¿no? Y empezamos a rastrear algunas concepciones, por ejemplo, de Pablo en Efesios, respecto a este problema de la mujer como sujeta a la racionalidad masculina. Cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también lo están las casadas a sus maridos en todo. Y ese pasaje nos abre una serie de dualidades en las cuales hay una diferenciación de valores, ¿verdad? Esta dualidad puede ser la dualidad cuerpo-alma, es la dualidad material-espiritual, corruptible-incorruptible, irracional-racional y femenino-masculino, ¿verdad? Entonces, así como lo corporal está sujeto a lo espiritual, lo irracional está sujeto a lo racional, lo femenino está sujeto a lo masculino, y atente a esta metáfora porque se vuelve mucho, así como la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia es la construcción que está sujeta a Cristo. También Timoteo, en el Nuevo Testamento, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahí, ¿lo leí muy rápido o se llegó a escuchar? me Lo que está, parece que hay una parte que es interesante revisar y que por ahí léelo más despacio, lo de la sí, mujer, sí. a eso iba. Porque dice, porque no, atenti, dice Timoteo, acá lo está diciendo uno, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora da las razones. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Acá está lo que Susana quiere revisar, con razón, ¿verdad? Porque esto depende de qué parte de Génesis se tome. O sea, ya hay una parcialidad respecto al texto del Antiguo Testamento, donde hay dos versiones de la creación. Y Adán no fue engañado,
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Las dos versiones de, de la creación del hombre y de la mujer en el Génesis, bueno, Susana lo tiene más trabajado, Ángela Raimondi lo estaba trabajando, ¿verdad? Que en algún momento sería interesante que nos hable de este tema. Pero está la primera vez que lo dice, que dice, y lo creó hombre y mujer, no, sin diferenciar temporalmente y sin todavía la aparición del tema de la costilla, y un poquito más adelante lo dice de nuevo, habla de la creación de la mujer en base a la costilla de Adán, que es el relato que más trasciende, ¿no? Y es el relato que acá elige tomar Timoteo, que parcialmente agarra esa versión en un texto donde es discutible. No sé si ibas a leer algo, ¿tú que fuiste a buscar? No. Voy a buscar lo que, una síntesis de lo que sostiene Ángela con respecto a esto. Un minuto, más o menos. La cuestión de la diferencia entre varón y mujer en el Génesis, lo que estaba diciendo Mariano recién, y la postura de Ángela es que siempre es Eva la que seduce, nunca se habla de Adán que acepta esa seducción, ¿no? Y este es precisamente, eso lo pongo yo, el argumento de muchos, incluso violadores, ¿no? O sea, me sedujo, me provocó, esa sería la frase. Entonces, lo que dice Ángela es que nunca se habla de Adán, que hay una contradicción importante en la Biblia, porque al varón se lo pone como el sujeto espiritual por antonomasia, pero cae con mucha facilidad ante la mirada o el pedido o la seducción de la mujer. Cosa que habría que analizar cómo cae la mujer ante la seducción de la serpiente y cómo cae el varón ante la seducción de la mujer. Entonces, estaríamos ante una petitio ex principii, una petición de principio. ¿Por qué? Porque el varón es mucho más corporal y mundano, de algún modo, que la mujer. Entonces, esto es lo que daría lugar a una contradicción. ¿Cuál es y cómo es el razonamiento que sostiene la superioridad masculina? Esto es lo que considera Ángela que hay que analizar bien. ¿Por qué? Porque esta lectura nos lleva a ver que los varones serían los débiles. La mujer está creada para la reproducción, lo que acaba de decir Mariano, no para el placer. Ahora bien, ¿qué sentido tiene la reproducción en Eva antes de la caída cuando se es inmortal? Dios creó a Eva para acompañar a Adán en su soledad. ¿Cómo se interpreta este pasaje sexualmente? Bien, ahí está la polémica sobre esto que acá Timoteo está tomando una postura, ¿verdad? Sin mencionar la polémica, Timoteo elige evitarla y directamente toma la posición de que Eva fue la que fue tentada y la que cayó en esa tentación, y por eso eh, está sujeta a el hombre, está subyugada a el hombre, pues es menos racional, pues es aquella que luego significa para el hombre la tentación, que como después vamos a ver, ese argumento aparece en muchos autores, incita a la lujuria, incita a la concupiscencia y tiene esa primacía del cuerpo. Volvemos a esta dualidad que habíamos dicho, cuerpo, alma, irracional, racional, femenino, masculino,
toda esta dualidad que expresa una escala de valores, ¿verdad? Bullock, el autor al que estaba siguiendo, él le atribuye una posición a Filón de Alejandría, que la comento porque es muy interesante, aclarando que no la pude todavía contrastar en Filón, porque el texto ese solo está en hebreo y no conseguimos encontrar ninguna versión que podamos incluir al trabajo. Pero entonces leo lo que pone Bullock al respecto, que es: esta actitud, como entró a la cristiandad, fue ejemplificada por el filósofo judío alejandrino Filón, quien pensó que la razón de que el masculino fuera superior al femenino era porque representaba las partes más racionales del alma, mientras que lo femenino representaba las menos racionales. Para Filón, el progreso significaba dejar el género femenino, el mundo material, pasivo, corpóreo, sensoperceptivo, y tomar el mundo activo, racional, masculino de la mente y el pensamiento. La forma más fácil para la mujer de alcanzar el nivel masculino de racionalidad era negar su sexualidad y permanecer vírgenes. Pero él está usando los términos, acá fíjense, de alcanzar el nivel masculino de racionalidad. Esa es la postura que Bullock le atribuye a Filón. De momento la tomamos con pinzas, porque no la podemos contrastar bien, pero de ser cierta, nos está conduciendo en este sentido de pensar que si lo masculino es lo racional, hay una posible senda a tomar entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Que no son compartimentos estancos entre sí, sino que cuando la mujer hace primar la racionalidad y niega su placer corporal, y niega su cuerpo, se desliza hacia lo masculino. Tenemos otro fragmento de Jerónimo Estridón, ya en el siglo IV, donde en las epístolas a los Efesios está esto, donde dice: mientras la mujer sea para nacimientos y niños, es tan diferente del hombre como el cuerpo lo es del alma. De nuevo, esa comparación. Pero cuando desea servir a Cristo más que al mundo, debe dejar de ser llamada una mujer y ser llamada un hombre. Ya, acá está tomando la misma escala de valores de la que venimos hablando, pero introduce el problema de cómo es llamada. Para Jerónimo, en este fragmento, cuando desea servir a Cristo más que al mundo, cuando se entrega... Pero también la palabra no dice en una parte que la mujer fue llamada para ser madre, o sea, para traer hijos al mundo. Entonces, si vos querés servir a Cristo y hacer lo que Él manda, y el mandamiento es, bueno, andá y hacé hijos, ¿cómo se contrapone? O sea, es como que... Sí, pero es interesante esa discusión porque Jerónimo la agarra en otro texto, que lo tengo acá a mano, que, bueno, es la carta a Eustaquia, donde Jerónimo habla sobre la virginidad. Él le recomienda a ella como ser una buena virgen, ¿no? Hablemos de mansplaining, en este caso Jerónimo lo está haciendo, es una especie de virginsplaining, pero mira, ya que lo preguntaste, te lo busco rápido, porque... Es muy interesante esto de ver cómo es como que te mandan a hacer algo, pero no sé, como que agarran lo que les conviene y te hacen semejante historia detrás para poder manejarte, ¿no? De cierta manera, por así decirlo. A ver, me parece, no sé quién es la que está hablando. Candela. ¿Candela? Sí. ¿Candela? Sí, sí. Ah, Candela, mira, a mí lo que me parece es que ellos te están queriendo decir, la sexualidad es mala. Si la haces para servir al hombre, para calmarle los apetitos al hombre, para procrear,
está bien, sos una Claro. buena ama de casa. Claro, Pero claro. entonces no es la sexualidad, es la sexualidad de la mujer. No, Claro. no está hablando de la No. sexualidad de la mujer, sino Sí. de aquietar al sí. hombre, no te está permitiendo a vos realizarte como mujer sexuada. Por Te eso, está pero al poniendo, hombre sí. déjame terminar la idea, te está poniendo como satisfacción del otro, no como tu propio deseo. Por eso sexualiza al otro y a la mujer no. Eso estoy queriendo A decir. la mujer no, tal cual. Y Claro. por otro lado, cuando habla de la virginidad, que debe hacerlo en función de compararte con la Virgen, que es lo máximo posible alcanzar, la máxima en pureza, en obediencia y demás, te está diciendo, a ver, lo ideal es ser virgen y servir a Cristo. Si vos no tenés vocación de eso, serví a un hombre, Sí, pero por vos sola nada. mira, acá encontré el fragmento de la carta de Eustaquia donde Jerónimo habla exactamente de esto que comentaba Candela, porque él se pone como objeción cuando le dicen, pero ¿por qué estás haciendo una apología de la virginidad si la mujer supuestamente es para el parto? Y dice, les leo textual lo que está diciendo Jerónimo, ¿verdad? No quiero incurrir en la sentencia que fue dada contra la humanidad condenada. Con dolores y angustias darás a luz, mujer, y al varón te volverás. Esta ley no me atañe. Vuelve hacia su marido la que no tiene por esposo a Cristo. Al final, Claro. por muerte morirás. Ese será el final del matrimonio. Mi profesión no tiene que ver con el sexo. Tengan las nupcias su tiempo y su título. Para mí, la virginidad está consagrada en María y en Cristo. Quizás diga alguien, ¿y te atreverás a hablar mal de las nupcias que fueron bendecidas por el Señor? No es menospreciar las nupcias anteponerles la virginidad. Nadie compara lo malo con lo bueno. Claro, que no es otro, que no es menospreciarla, ¿no? Nadie compara lo malo con lo bueno. Que las casadas se glorian de ocupar el segundo grado después de las vírgenes. Creced y multiplicaos, dice la Escritura, y llenad la tierra. Crezca y multiplíquese el que ha de llenar la tierra. Tu puesto está en el cielo. Creced y multiplicaos. Haría una, perdón, un segundo, ¿no? Haría una diferenciación entre la fuente primaria y la fuente secundaria. La fuente primaria, que es la Biblia, cuando Pablo escribe a Timoteo, no es Timoteo el que escribe, sino que Pablo escribe a Timoteo, y en el relato de Génesis es una apreciación. Luego la fuente secundaria sería lo que se le llama comúnmente el magisterio o aquella cosa en donde entra Jerónimo, y Jerónimo, como ya representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana, estipula no solamente el celibato para la mujer, sino también para el varón, siendo en contrapartida tanto de mujer como de varón. Entonces, lo que está trastocado acá es la sexualidad toda, como algo impuro, sucio, algo que no es espiritual, no solamente el de la mujer. Entonces, una cosa es lo que la Biblia expone, otra cosa es lo que los representantes de esta institución católica expresan, ¿sí? Si uno va, por ejemplo, casi todos los apóstoles, salvo Pablo, que se dice que es viudo, todos los demás, por eso pertenecía al Sanedrín, todos los demás eran casados. Pablo estaba casado, etcétera, etcétera. Entonces hay una buena recomendación en ese sentido en el matrimonio. Luego vemos que por cuestiones netamente políticas o de dominación, se genera un celibato completo, tanto de varones como de mujeres, como para que si uno quiere dejar de ser laico y entrar en el sacerdocio, debería también tener un voto de castidad. Algo que luego deviene en tantos abusos, violaciones, etcétera, etcétera, porque no hay persona que pueda contener una cosa natural. Entonces, diferenciaría en este sentido, como para poder darle un mejor tratamiento, diferenciaría entre la fuente primaria y la secundaria para que no parezca todo lo mismo, ¿no? En ese sentido. Está bien la aclaración, pero en este caso no funcionan como fuentes primarias y secundarias porque el objetivo de lo que estamos haciendo no es la exégesis bíblica, sino pensar cómo el cristianismo consideraba estas cuestiones. Y Jerónimo es una figura de autoridad, es uno de los padres latinos.
Entonces, en este caso, el pensamiento de Jerónimo no. Si nos centráramos, si todo esto fuera una interpretación bíblica específica, que dijera, bueno, queremos interpretar el Antiguo Testamento y el Nuevo, en este caso el Nuevo, sí, Jerónimo es una fuente secundaria. Pero acá estamos interpretando a la cultura cristiana. Si no entiendo... Entonces, Jerónimo ya no es solo Sí. un comentador, sino que es una autoridad en sí mismo. Sí, sí, pero si no entiendo mal, Jerónimo, en la cita que vos estabas utilizando, por lo menos, estaba hablando acerca de la epístola de Efesios y de Timoteo. Ahí pasa a ser fuente secundaria, en ese punto. Lo que él va a decir, obviamente que él es su fuente primaria, ¿sí? Jerónimo es fuente primaria de Jerónimo. No es lo mismo un comentarista de Jerónimo que pasaría a ser una fuente secundaria y así sucesivamente. Pero al citar a Efesios, él está dando una interpretación, quieras o no, está dando una interpretación exegética y hermenéutica acerca del texto bíblico. Y al hacer referencia al texto bíblico, inevitablemente hay que hacer una exégesis o por lo menos una interpretación de la Biblia, en ese sentido como fuente primaria. Era eso lo que por ahí estaba diciendo, ¿no? Sí, Sí, pero nosotros acá nos paramos en lo que dice Jerónimo. O sea, porque justamente, insisto, él funciona para su posterioridad como una autoridad en sí misma. O sea, más allá de la exégesis, lo que él establece también, en este caso, nos funciona a nosotros como una de las fuentes. Disculpame, si Sí. tomás a Jerónimo, un segundo, si tomás a Jerónimo, debo decirte que Jerónimo no solamente fue discutido, sino que muchas de las cosas de él han sido controvertidas dentro del mismo seno católico. Entonces hay que ver para quién era autoridad, si realmente representa todo el cristianismo Jerónimo, porque te aseguro que tal vez un 10% abarcaría a las personas que adhieren a la cosmovisión de Jerónimo dentro del cristianismo. Entonces, en ese sentido, digo un 10% por decir un número. Lo que digo es que no estaría representando el cristianismo todo, como sí lo haría el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que sí todos lo toman como autoridad a la Biblia, en ese punto, ¿no? Sí, acá hay que hacer una diferencia entre cristianismo y catolicismo. Claro. Una cosa es el cristianismo, que se basa solo en la Biblia, y tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, y por otro lado sí el catolicismo, que como fuente de la tradición de la Iglesia, toma todos los dichos de los santos padres. Entonces, se toma no solo a Jerónimo, ¿no?, sino todos estos, a Clemente de Alejandría, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, y hay alguien que se toma, que tal vez es peor, que es Tertuliano. Y se lo toma como una fuente absoluta y se lo pone casi como el creador no del cristianismo, acá en este sentido sería del catolicismo. Una persona que estuvo en 28 millones de sectas, que está solo 5 años en el cristianismo, que se va y crea su propia secta, que son los tertulianos, Claro. y sin embargo se lo toma como fuente de interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, me parece que es esa la distinción que hay que hacer, y es la distinción que está señalando Mariano, que para una corriente, en este caso sería del catolicismo, Jerónimo, que aparece como el que traduce la Biblia y la Vulgata, y aparece, ¿no?, con la casita, con la iglesia, etc. Claro que trae todo esto que vos decís, Julio, pero hay que hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque dentro del catolicismo sí forma parte de la tradición de la iglesia, no para los cristianos. Claro, lo No que pasa es para que... una corriente del cristianismo, y es cierto, me parece que, por eso digo, hay que hacer esa distinción, porque los dos tienen razón. Sí, sí, no, lo que digo es que por ahí la interpretación que se ha dado tanto de Génesis como de Efesios, etcétera, que se ha dado hasta ahora, no la comparte en pleno todo el cristianismo. No. Sentido. Entonces, Sí. quedaría como que todo el cristianismo piensa de esta forma y no es así. No. Por eso estaba haciendo esta salvedad. Claramente que es así,
aparte Tertuliano con los montanistas, etcétera, etcétera, Exacto. grandes desviaciones, pero a lo que vendría a ser el cristianismo. Después veremos si es así o no. Pero Exacto. por eso quería decir eso como diferencia en el hecho de, no, porque si no pareciera como que está todo dentro de la misma bolsa, Y no. pero Por no eso lo es. digo que es perfecta la aclaración, que viene a cuento, y por eso digo que los dos tienen razón. Afortunadamente, en muchos ámbitos se está volviendo a retomar la primera designación de la creación, que es y los creó varón y mujer, Claro. o varón y hembra. Afortunadamente, pero no en todos los casos, pero en muchos espacios se está tomando ese relato de la creación. Y entonces eso, como bien decís, modificaría esto otro. Pero como dentro de los padres apologistas y de la patrística, muchos insistían en la costilla, trae estas otras consecuencias. Y ahora vamos a ver lo que va a decir Mariano, porque la postura de Agustín, van a ver ustedes, que dentro de todo es muy diferente, es muy diferente. Entonces, por eso, pero está muy bien la aclaración, porque es cierto, hay varias, es lo que vimos al inicio de la cursada, cuando hablamos de las herejías y de los concilios. ¿Y qué pasaba con esas herejías que hoy no son tomadas como tales? ¿No es cierto? Entonces, me parece que hacía falta esta salvedad, está perfecto. Y que ambos tienen razón según desde dónde. Desde esta tradición de la Iglesia se retoma lo que dijo Justiniano y cómo nos perjudica de algún modo. Y después vamos a ver esto otro de Agustín y vamos a hablar de lo que vos decías, cómo ir contra algo que forma parte del ser humano, que es el problema del deseo y etcétera, que le es negada a la mujer, pero no tanto a veces al hombre. Y también comentar algunos textos sobre esta situación. Mariano, así vamos, sí. Sí. Pero sí, Bárbara la aclaración de Susana, porque ese es el punto. Después, que es discutido, claramente discutido, y además, obviamente acá no pretendo que haya una univocidad dentro de la interpretación cristiana de esto, sino que el objetivo del trabajo es buscar en qué resquicio puede entrar esta categoría, ¿verdad? De masculinización y feminización, lo cual claramente no va a ser el pensamiento hegemónico del catolicismo ni de la cristiandad. Es un trabajo más de intersticios que de ir a buscarlo como si fuese un consenso. ¿Se entiende? Por eso yo lo planteo que desde el objetivo del trabajo, Jerónimo funciona como una fuente primaria. Con toda la aclaración, que está buena, de Julio y de Susana, de que, no, de que si vamos a la totalidad del cristianismo, ahí sí ya está haciendo un comentador en una discusión que es mucho más grande. Funciona como una fuente primaria para este trabajo que lo que busca específicamente, como dije al principio, es aquel intersticio entre las categorías en las que algunos pensadores de esta tradición han dejado una puerta abierta para que se termine aceptando y terminen entrando en el pensamiento medieval estos casos, ¿no? En los casos de las santas travestis y del Papa Juan y demás. Bueno, seguimos en esa línea. Bueno, en realidad nos habíamos quedado en la discusión sobre la virginidad, pero creo que más o menos se vio, ¿no? En la discusión, igual ahora lo retomamos, la virginidad, pero la pregunta creo que era de Candela, ¿no? De por qué Jerónimo reivindica la virginidad, pese a que se dice que la mujer es para el parto y para el matrimonio, me parece que Jerónimo la responde en ese fragmento que leímos. Ambrosio de Milán dice:
La que no cree es una mujer y debe ser designada por el nombre de su sexo, mientras que la que cree progresa a la perfecta hombría, la medida de la adultez de Cristo. Acá pone el punto central de esa distinción racional y no racional en creencia o no creencia. Y la perfecta hombría es la medida de la adultez de Cristo, el cual va a aparecer también en Agustín. Acá Susana nos hablaba de que Agustín lo toma de una forma bastante particular, así que vamos a entrar ya directamente en cómo lo plantea primero en las confesiones. Les leo la cita, así la podemos después discutir bien, porque cada cita de Agustín que aparece da para debate y tiene para sacarle 80.000 cosas. ¿Vieron cómo era escribiendo? Leo. Vemos que la superficie de la tierra se hermosea con animales terrestres y que el hombre, hecho a tu imagen y semejanza, por esta misma imagen y semejanza, esto es, en virtud de la razón y de la inteligencia, es antepuesto a todos los animales irracionales. Pero como en el alma del hombre hay una parte que deliberando es dominante y otra que se somete obedeciendo, así vemos que la mujer fue hecha corporalmente para el varón, la cual, aunque tenga igual naturaleza e inteligencia racional, sin embargo, en cuanto al sexo del cuerpo, está sujeta al sexo masculino, del mismo modo que el impulso de la acción se somete a la inteligencia para generar de la razón aptitudes y destrezas con que obrar rectamente. Acá, hasta ahí, es una ampliación de esa dualidad entre, en este caso lo plantea en un término nuevo, ¿no? Que es interesante, como impulso o racionalidad en la acción, y la mujer la asocia con el impulso. Pero acá tiene igual, es importante esto, tiene igual naturaleza de inteligencia racional, pero en cuanto al sexo del cuerpo está sujeta al sexo masculino, ¿verdad? Y lo complementamos con Ciudad de Dios, donde encontramos lo siguiente. Algunos, basados en estos dos testimonios, hasta que arribemos todos al estado de un varón perfecto, a la medida de la edad perfecta de Cristo, y, conformes a la imagen del Hijo de Dios, han concluido que las mujeres no resucitarán en su sexo, sino en el del hombre. Dios hizo solo al varón del barro y a la mujer la formó del varón. Tengo para mí que la verdad está de parte de quienes creen que resucitarán los dos sexos. Allí no habrá ya el libido, que es la causa de la confusión. En efecto, antes de pecar, el varón y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Entonces, los vicios quedarán suprimidos de los cuerpos, pero la naturaleza de estos subsistirá. Ahora bien, el sexo femenino no es en la mujer vicio, sino naturaleza. Además, entonces no habrá comercio carnal ni parto. Los miembros de la mujer serán aptos, no para el uso antiguo, sino para la nueva belleza, que no excitará la concupiscencia de quien la mire, sino que glorificará la sabiduría y la clemencia de Dios, que hizo lo que no existía y libró de corrupción lo que hizo. ¿Qué les parece que está diciendo ahí? A ver si puedo compartir estas cosas cuando las leo en la pantalla para... ¿De dónde sacará que no resucitará mujer la mujer, ¿no? Es como una cosa extraña. Pregunta, ¿será que se acercan un poco también a la idea de Platón en esto? ¿O algo más griego en esto, en este sentido de la dualidad del cuerpo, el alma y esta cosa? ¿Podrá ser? Yo interpreté lo mismo. Yo interpreto lo mismo, que aparece ahí el alma platónica, la división del alma platónica, ¿no? Con su parte superior racional. Para mí sí, digo, ¿no? tiene una base de ese lado. Perdón, chicos, cuando
cuando hablamos ¿cómo es que se llama? Con Nico, de Maimónides creo que era, hablaba igual de la mujer, o sea que esto viene del judaísmo, no es propio del cristianismo solo, sino que, y decía que la mujer era sustancia y el hombre le daba la forma, ¿no se acuerdan de ese práctico? Claro, pero digo porque la idea de sustancia y de forma y todo eso no es tanto bíblica en ese sentido. Así que por ahí, digo, no estará haciendo como una fusión de... Y claro, Sí, si la religión cristiana y el judaísmo tienen ese origen, claro, seguramente. lo que hay que, lo que hay que tomar ahí con atención es que Maimónides es bastante siglos posterior y Maimónides ya agarra la reaparición del aristotelismo en Europa. Ah, O sea, Maimónides es siglo XI o décimo, no me acuerdo. 12. 12. O sea, ya agarró el aristotelismo con toda su renovación de fuerzas y por eso tiene esa forma de plantearlo también. Pero efectivamente está en la tradición judía, por eso es interesante que lo hayamos buscado un poco en el Antiguo Testamento, y por eso me interesa tanto eso que Bullock le atribuye a Filón, porque si Maimónides es bastante posterior, en Filón sí lo encontraríamos en la tradición judaica, ahí, justo un poquito antes del nacimiento de Cristo. Entonces, eso sí, Filón ahí ya funciona como un antecedente